Y mire, muchas veces, aunque tengamos una Biblia, no sabemos qué buscar en ella. Nosotros venimos aquí, quizás usted abra su Biblia y lea los versículos que se le dicen de la predicación, pero ya en la casa, ya en otro lugar, la Biblia está cerrada y no la volvemos a abrir. Muchas veces, hermanos, no sabemos qué podemos encontrar en la palabra, qué podemos buscar en ese libro. Muchas veces perdemos el interés por la palabra porque no sabemos lo que nos ofrece. La mayoría de las veces no sabemos en realidad qué buscar ahí. Sin embargo, la palabra de Dios dice, y le voy a pedir que me acompañe a Mateo 7, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe; el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. El que busca, halla, dice la palabra. Y hay muchas cosas que buscar, hermano, en la palabra de Dios, en la Biblia. Muchas ocasiones he mencionado que en la Biblia usted encuentra la respuesta para todo lo que usted quiere saber. Ahí está la respuesta para todo lo que tú necesitas. Porque en la palabra de Dios hay sabiduría. En la palabra de Dios hay muchas cosas que nos pueden ayudar diariamente a vivir. Porque la palabra también es vida. Y vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Hay muchas cosas, demasiadas cosas que buscar en la Biblia, pero hoy solamente quiero mencionar algunas de las más importantes cosas que tenemos que buscar en nuestra Biblia. Quiero hablarte solamente de 3 este día, pero muy importantes. La primera cosa que debemos buscar en nuestra Biblia es la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento ¿de qué? De la verdad. Entonces tenemos que buscar en nuestra Biblia la verdad. Este pasaje es muy claro cuando dice que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Otra parte en Juan 8:32 dice la escritura: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mire, hay una verdad de Dios acerca de todas las cosas. Hay una verdad también de Dios acerca de Él mismo. Y hay una verdad de Dios acerca de sus caminos. Y también hay una verdad de Dios acerca de los hombres. Dios pues quiere que vengas a conocer la verdad. ¿Para qué? Primeramente para que seas salvo. Y también quiere que conozcas la verdad, pero no que lo hagas por cualquier medio. Porque mira, actualmente, o bueno, casi siempre,
los hombres están ofreciendo la verdad, entre comillas, y lo hacen de diferentes formas, de diferentes maneras, a través de muchas doctrinas, pero doctrinas de hombres que dicen contener la verdad. Pero cada una de ellas ofrece su propia verdad, no la verdad de Dios. Y esto ha hecho que se hable de muchos caminos para llegar a la verdad. Pero déjeme decirle, hermano, que solamente hay un camino. Es a través de la palabra, conociendo a Jesús, porque Jesús es la verdad y la vida. Lo que Dios quiere entonces es que conozcamos la verdad que Él ofrece a través de su palabra. Y para esto necesitamos considerar el mensaje que contiene la palabra, pero no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Mira, primera de Tesalonicenses 2:13, te voy a leer la versión de lenguaje actual. Dice: además, siempre damos gracias a Dios porque al llevarles su mensaje, ustedes lo aceptaron como si lo recibieran de parte de Dios y no de un ser humano. Y es verdad, ese mensaje es de Dios y hace que los que confían en Él cambien su manera de vivir. Gloria a Dios. Leímos que dice la palabra, o comentamos que dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero también aquí nos está diciendo esta versión que los que confían en Dios y en su palabra, hace la palabra que cambien su forma de vivir. ¿Cuántos han cambiado su forma de vivir a través de la palabra de Dios? La mayoría de nosotros. Y es que en realidad, hermano, solamente hay dos formas de vivir esta vida. Hay dos caminos solamente: vivir en la verdad o vivir engañados. No hay otra. Y Dios nos ofrece a través de su palabra la verdad que hace libre al hombre, la verdad que lo pone en el lugar correcto y con el conocimiento correcto de las cosas. Ahora, ¿esa verdad que contiene la palabra será confiable? ¿Podemos confiar en lo que dice ahí la Biblia? ¿Será que Dios es confiable? Yo creo que la única, hermanos, manera de creerle a alguien o que alguien sea confiable es que diga la verdad, ¿no? Cuando alguien constantemente dice mentiras, constantemente engaña, constantemente no dice la verdad, entonces no es una persona confiable. Y muchas veces decimos: no, yo ya no vuelvo a confiar en esa persona, siempre está mintiendo, nunca está diciendo la verdad. Pero hermanos, es importante que el que habla, el que escribe, el que expresa las cosas no mienta. Y en este caso Dios no miente, hermano. Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde el principio de los siglos. Dios nos ha dado la esperanza de una vida eterna y Dios no miente, hermano. Si Dios lo prometió, Dios lo cumplirá siempre, amén. Y si Él nos dio la esperanza de estar en una vida eterna con Él, tenemos que creerle, porque Él dice la verdad, porque Él no miente. Mira, contra todo lo que opinen los hombres respecto a la Biblia está inspirada por un Dios que no miente.
Porque por ahí salen muchas personas que dicen, es que la Biblia fue escrita por hombres. Sí, pero inspirada por Dios. Y por un Dios que dice la verdad. Por un Dios que jamás miente. Segunda de Timoteo 3:16 lo dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y hay otras citas bíblicas que podemos mencionar. Por ejemplo, Salmo 119:86 dice que todos los mandamientos de Dios son verdad. Más adelante, el mismo Salmo 119, versículo 160, dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Y es que en la Biblia, hermano, está la verdad de todo. Y Dios quiere que hoy la busques, que busques esa verdad y que la encuentres. Por eso leíamos en el versículo de la primera parte, dice: el que busca, encuentra. El que busca, halla. Y Dios, hermano, quiere que en su palabra, en la Biblia, inspirada por Él, tú busques la verdad. Para que seas salvo y para que seas libre. Amén. No hay mejor lugar, además, hermano, para conocer a Dios que su palabra, que la Biblia. Porque la Biblia describe a Dios. O también pudiéramos decir que a través de ella Dios se describe a sí mismo. A través de su palabra podemos conocer a Dios. La Biblia, hermanos, entonces hace que nosotros conozcamos cómo es Dios, quién es Dios, qué hace, cómo actúa, cómo piensa. Esa es la voluntad de Dios, que conozcamos su persona a través de la palabra. Apocalipsis 4:8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él es santo, 3 veces santo. Es todopoderoso, es eterno, porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Amén. Y la palabra nos va describiendo cómo es Dios, y Dios está descubriendo a sí mismo a través de la Biblia. También dice la palabra que Dios es sabio. Judas 1:25 dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. La Biblia nos enseña también que tenemos un Dios de gracia, hermano. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó. Dios es un fuego consumidor. También Primera de Pedro 5:29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vea cómo se está describiendo Dios a través de la Biblia. A través de todos estos pasajes nos vamos dando cuenta cómo es Él, quién es Él. Tenemos un Dios también que es Dios de paz. Hebreos 1:20 dice que es un Dios de paz.
nos describe la Biblia a Dios como un Dios perfecto, que hace maravillas. Nos habla de un Dios que salva, que socorre, un Dios que es juez de todos, pero que también consuela y levanta. Un Dios que fortalece, que corrige, que disciplina, que enseña, que guía, que da, que quita, que ama, que habla, que perdona. Todo esto habla acerca de Dios, la Biblia y muchas cosas más, hermanos. Dios quiere que en tu Biblia, hermano, lo busques a Él, que lo encuentres y que experimentes todo lo que Él es y todo lo que Él puede hacer por ti. Es mucho, bastante lo que puedes encontrar acerca de Dios a través de su palabra. Así es que una de las cosas más importantes que podemos encontrar en la Biblia es la verdad de Dios. Tenemos que buscar a Dios. Ahí lo vamos a encontrar. Dice Isaías 55:6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, hermano. Porque va a llegar un momento más adelante, cuando se cumpla más las señales, las profecías, que ya no va a haber Biblias. Así es que tú tienes que aprovechar hoy la oportunidad para buscar y encontrar a Dios a través de su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y luego la Nueva Traducción Viviente de este mismo versículo dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora, mientras está cerca. Y finalmente, Amós 5:4 dice: mas así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Cuando buscamos a Dios a través de la palabra, hermano, tenemos vida, vida en abundancia y también vida eterna. Buscadme y viviréis. Pero mire, si lo pusiéramos en el sentido inverso, lo que Dios está diciendo prácticamente es: si no me buscas, moriréis. ¿Se da cuenta? Buscadme y viviréis. Pero también, si lo ponemos en sentido contrario, dice: si no me buscas, vas a morir eternamente. Así es que es importante, hermano, que busquemos a Dios, que lo busquemos ahora que todavía podemos encontrarlo, ahora que está disponible para nosotros, ahora que también Él nos está buscando. Busquémosle, encontrémosle, encontremos su verdad, encontrémosle a Él. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y cuando lo encontramos a Él en la Biblia, lo vamos a conocer más todavía, no superficialmente, sino más íntimamente, porque conoceremos lo que hay en su corazón.
Muchas veces les decimos, oye, ¿tú conoces el propósito de Dios para tu vida? No, pues no sé, no lo conozco, no sé. Pero no lo vas a conocer jamás si no te adentras en su palabra, si no buscas el propósito de Dios para tu vida en su palabra. Porque a través de la palabra el Señor nos habla, el Señor nos hace sentir, el Señor nos da dirección, Él nos guía y nos hace conocer sus propósitos para cada uno de nosotros. No lo vamos a encontrar el propósito de Dios en ningún otro lado, hermano. Solamente en la palabra. Y Dios quiere hablarte a través de esa palabra. Y hay otra cosa más que Dios quiere que busques en esa Biblia que tienes, que es su voluntad. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué dice Pablo? Que no cesan de orar y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y la traducción de la Nueva Traducción Viviente dice: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Conocimiento de su voluntad, hermano. Esa es una de las otras cosas que vamos a buscar en nuestra Biblia. Conocer su voluntad. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos está pidiendo, hermano? Que transformemos, que renovemos nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que siempre es agradable y siempre es perfecta. Así es que ahí encontramos en la palabra, en la Biblia, cuál es la voluntad de Dios, esa voluntad agradable y perfecta que Dios quiere para ti. La palabra de Dios, hermano, tiene el poder de renovar nuestra mente. Yo no sé si tú lo has comprobado, pero la palabra tiene el poder de renovar tu mente, tus pensamientos. Cuando los pensamientos del mundo inundaban tu mente, tu cerebro, pensabas como el mundo y hacías lo que el mundo. Pero cuando conoces la voluntad de Dios a través de la Biblia, la palabra de Dios tiene poder para renovar esos pensamientos, sacar los pensamientos del mundo y meter en tu mente los pensamientos de Dios para tu vida. Y entonces, cuando vienen los pensamientos de Dios y renovamos nuestros pensamientos, empezamos a conocer verdaderamente cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Porque mira, cuando no tenemos una mente renovada, no vamos a poder entender la voluntad de Dios. Aunque lo estés leyendo, aunque te lo estén diciendo,
Si tú no renuevas tus pensamientos a través de la palabra, no vas a poder entender nada. Por eso muchas personas, incluso algunas con una posición en la iglesia o con mucho tiempo dentro de la iglesia, no comprenden todavía lo que es la voluntad de Dios. Y no comprenden cuál es la voluntad de Dios, porque si la comprendieran, aceptaran la voluntad de Dios. Sin embargo, todavía argumentan, protestan, se rebelan, desobedecen, porque no han renovado su mente ni sus pensamientos, porque siguen pensando como el mundo o igual que el mundo. Cuando se habla de la voluntad de Dios, muchos dicen que es difícil conocerla, pero debemos estar conscientes de que Dios nos ha revelado cuál es su voluntad precisamente a través de su palabra. Por eso al principio le dije, vamos a orar que Dios nos dé entendimiento, revelación, conocimiento de su palabra, para poder entenderla. Muchos siguen preguntando, ¿cómo busco la voluntad de Dios en la Biblia? Mira, cuando tú leas tu Biblia, tienes que prestar mucha atención a las cosas que Dios quiere, a las cosas que Dios aprueba, que están ahí. La Biblia contiene los mandamientos, los preceptos y la voluntad de Dios. Y esa Biblia nos enseña y nos dice qué es lo que Dios le agrada, qué es lo que a Dios le complace de sus hijos. Pero también, por otro lado, nos habla de lo que Él desaprueba, lo que a Él no le gusta, lo que no es su voluntad. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mira, aquí está un ejemplo de lo que le agrada a Dios. Dice: dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Así es que cuando nosotros damos gracias a Dios por todo, estamos haciendo su voluntad. Estamos haciendo lo que Él le agrada. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tu santificación. Es decir, que os apartéis, dice aquí, de la fornicación. Y bueno, esto de la fornicación pudiéramos hablar un poco más, pero no lo vamos a hacer, acerca de la fornicación carnal, pero también espiritual, pero ese es otro tema. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, hermano. Dios quiere que tú seas santo, que camines hacia la santidad, no que seas perfecto, porque nadie es perfecto, solamente Él. Pero Él quiere que des los pasos encaminados a ser una mejor persona, apartarte de todo el pecado, de toda la maldad, que des pasos firmes para salir de ese lodo, para salir de esa oscuridad y encaminarte a su luz admirable. Que des pasos firmes dentro del reino de Dios para que seas santificado. Y la palabra de Dios nos santifica también, hermano.
Cada uno de nosotros podemos conocer a través de la palabra cómo podemos santificarnos. Y un ejemplo muy sencillo, hermano, es cuando tú lees la palabra y dice Dios, apártate de esto. La intención del corazón de Dios es que te apartes para que vayas en el proceso de santificar tu vida, de quitar todo lo que estorba, todo lo que contamina, y empieces a vivir en la pureza y en la santidad de Dios. Apartarte de los malos caminos para agradar a Dios. Esa es su voluntad. Y mira también lo que dice Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, fíjate. Otra cosa más. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esta también es la voluntad de Dios, que hagas el bien. La versión Dios habla hoy dice, Dios quiere que ustedes hagan el bien para que la gente ignorante y tonta no tenga nada que decir en contra de ustedes. Eso dice esta versión. Dios quiere que ustedes hagan el bien para que la gente ignorante y tonta no tenga nada que decir en contra de ustedes. Asimismo, hermano, la palabra nos habla de lo que no nos conviene, lo que no es la voluntad de Dios, lo que nos aparta y nos aleja de Dios, lo que nos aparta y aleja de sus mandamientos no es la voluntad de Dios. Dios quiere que sigamos sus mandamientos y que obedezcamos para ser mejores cada día. Pero si hacemos lo contrario a sus mandamientos, entonces nos está apartando de Dios, porque es pecado. Simplemente uno de los mandamientos más conocidos y más sencillos es no mentirás. Y cuando estás mintiendo, estás pecando. Y estás haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios. Es cierto que también hay otro que dice no matarás. Dices, yo no mato. Pero dice la palabra también que nuestras palabras muchas veces no solamente lastiman, no solamente ofenden, sino que matan. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Que obedezcamos, hermano. Que obedezcamos todo lo que Dios nos dice que hagamos. Esa es su voluntad. Porque todo, como dije anteriormente, lo que necesitamos saber está en la palabra, en la Biblia. Todas las cosas y todas las respuestas para la vida las vamos a encontrar ahí. Así es que yo te invito, hermano, si tú tienes tu Biblia olvidada, si no la abres más que los domingos, o si no sabes qué buscar ahí, porque no sabes lo que puedes encontrar en ella, Dios también te está invitando a que la abras constantemente y que lo busques a Él, que busques su verdad y que conozcas su voluntad. Amén. Tenemos que abrir nuestra Biblia. Para eso la dio el Señor, no para guardarla, no para que sirva de adorno. La Biblia es el instructivo que nos dejó Dios para que nuestra vida funcione, es el manual de vida. ¿Cómo vamos a vivir pues conforme a la voluntad de Dios si no conocemos lo que Dios dice? Si no sabemos
qué es lo que Dios quiere que hagamos para vivir bien. Y yo te aseguro, hermano, que si una persona no está viviendo bien es que no ha abierto su Biblia para conocer a su Dios, ese Dios fuerte, grande, poderoso, sobrenatural, creador de milagros, creador de vida, transformador, que no ha conocido su verdad y mucho menos conoce su voluntad. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Así es que si lo buscamos, vamos a vivir y vamos a vivir bien, conforme a su plan maravilloso para nuestra vida, conforme al diseño de vida que Dios quiere para ti y para mí. Pero tenemos que abrir el libro, tenemos que prender el celular ahora. Tenemos que buscar. Y si antes no sabías qué buscar, ahora ya lo sabes. Busca su verdad, búscalo a Él y busca su voluntad para que puedas vivir la vida conforme Él la ha diseñado y la ha planeado para ti. Amén. Cierra tus ojos. Pídele al Espíritu Santo que te revele todas estas cosas que necesitas conocer. Que te revele su palabra, que te revele su verdad, que te haga verdaderamente libre y que te lleve a hacer su voluntad y que te lleve a tener un encuentro personal con Él. Vamos a pedirle al Señor. Padre Jesús, te pido, Dios, que a través de tu palabra tú me hables. Que tu Espíritu Santo, Señor, revele a mi mente y a mi corazón todas las cosas que yo necesito saber para vivir la vida conforme a tu plan. Señor, ayúdame a conocer la verdad para ser verdaderamente libre, para ser salvo, para tener el conocimiento de quién eres tú. Quiero tener un encuentro personal contigo, Señor, y conocer de todo lo que tú eres capaz de hacer, de todo lo que tú eres, Dios, y de esa manera conocerte más íntimamente y conocer también tu voluntad a través de tu palabra. Yo quiero tener un encuentro con mi Creador, quiero tener un encuentro con mi Señor, pero no lo voy a encontrar en la calle, no lo voy a encontrar en el súper, no lo voy a encontrar en el antro. Lo voy a encontrar en ese libro maravilloso que es la palabra de Dios, la Biblia que Dios nos ha dejado para que la leamos, nos adentremos en ella y conozcamos todas las cosas acerca de Dios y del reino de Dios que nos ofrece. Padre, ayúdanos a abrir diariamente nuestra Biblia, a leerla, a empaparnos de ella, a entrar en una aventura maravillosa a través de esa palabra. Porque a través de tu palabra, Señor, nos vas a transportar a cosas sobrenaturales, a conocerte a ti, Dios, y experimentar lo sobrenatural que la palabra de Dios dice que tú eres, que tú puedes hacer. Espíritu Santo, trae revelación de tu voluntad a mi vida también. Quiero conocer mi destino, el propósito que tú tienes para mí a través de tu palabra, Señor. Y yo hago un compromiso contigo, Dios, de abrir mi Biblia constantemente. Al principio me va a costar trabajo porque no estoy acostumbrado.
Pero en cuanto yo empiece a abrirla y empiece a meterme dentro de ella, Señor, ya no voy a querer salir de ahí. Y voy a leerla todos los días, porque cada día tú nos ofreces algo nuevo, algo diferente, algo sobrenatural a través de ella, Señor. Y entonces podré leer el instructivo, ese manual de vida que tú dejaste para vivir mi vida conforme a tus propósitos y a tu voluntad. Enséñame, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.